les dan un tope de consumo mínimo. Por lo general las bebidas alcohólicas no están dentro de este consumo y las pagan extra, no solamente incluye comida, bebida y demás. Entonces, no es tampoco un medio, y ya se lo vamos a preguntar al abogado, un medio probatorio contundente del contexto, ¿no es cierto?, de la probable causa de este accidente. Le damos la bienvenida al doctor. Doctor, ¿cómo está? Francisco Álvarez con nosotros, quien conoce bastante también al abogado Moreno sobre lo que está planteando como estrategia. Y yo te consulto así directo al cuello en este aspecto, pero lo que nos está pintando ayer en la audiencia por impedimento de salida es que tiene un patrocinado ejemplar que ha hecho de todo para que pueda colaborar con la justicia. ¿Consideras que es coherente lo que él está dando como estrategia? Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo le va, doctor? Así como vemos a los políticos tratando de vender historias sofistas, paradigmáticas, de buenos comportamientos, de que todo está bien en la política, también lamentablemente en el mundo de derecho hay abogados que se dedican a crear historias fantásticas donde una persona que huye, que no pasa el dosaje etílico, que además dice que se pone a derecho con un papel y que aparece después de las 24 horas de flagrancia, quiere hacer caer al ciudadano promedio de a pie del Perú en que eso es colaborar con la justicia. Más bien lo que vemos es que es una justicia a la carta, porque él se presenta cuando quiere, 48, 72 horas, él decide cuándo declarar, porque ayer el abogado de la audiencia dijo que él va a declarar cuando me acepten la terminación. Entonces, qué bonito, es como irme al restaurante y yo decido si me como un ceviche, yo que soy peruano, de caballa o un ceviche de combi, ¿no? Eso no es para mí una colaboración con la justicia, es todo lo contrario, es una persona que está eligiendo los momentos, está eligiendo cuándo salir a dar la cara. Ha diseñado su estrategia, doctor, y desde el comunicado en que saca a Maricel respecto de a quién se había hecho la transferencia, porque no es clara, simplemente dice se hizo una transferencia. La pregunta inicial de esto, porque ya queda claro cuál es la estrategia, que está jugando el señor Moreno, se la sabe todas, y bueno, al final ese es su modus de abogado, ¿no es cierto? Ok, voy al hecho. ¿Cuán probable es que realmente esto sea sancionado por otra causa, que es el homicidio doloso? ¿Qué debería hacer la familia? ¿Por dónde debe ir para reencauzar esta situación? Bueno, lamentablemente acá hay que decirlo, hay una falta de predictibilidad. Eso lo vivimos todos los días los abogados, porque vemos otros casos como esta persona que también creo que es influencer, Fluri creo que es, él fue atropellado y la causa fue como tentativa. Furrey, sí. Sí, fue como tentativa de homicidio simple. ¿Se acuerdan también que normalmente cuando pasaban los accidentes de los ómnibus de transportes públicos, la mayoría de los casos eran homicidio culposo? Y hubo un caso en particular no me acuerdo si era la 9 o la 11, donde creo que mataron al periodista, creo que se llamaba Choi, el apellido Choi, el fotógrafo. Tipificada como homicidio doloso. Entonces, la combi esta del... Para que la gente lo entienda, ¿cuál es la diferencia, sobre todo en cuanto a la pena, más que en cuanto a la actitud, aunque también tenemos que entender eso? Puntualmente, la familia o el abogado de la familia del causante está buscando ¿qué? El abogado de la familia del causante, de lo que le he escuchado, parecería que quieren cambiar la tipificación a homicidio doloso porque la pena es de 6 a 20 años. Por homicidio culposo, el marco penal solamente es de 4 a 8, igual es una pena alta, pero hay que tener en cuenta que él tiene 2 acusaciones más, que es por fuga en accidente de tránsito y además por el tema de omisión de deber de que no son agravantes, sino son delitos en sí mismos. Claro, son delitos. Y en este país las penas se suman. Se van a sumar porque es un concurso real. O sea, es casi imposible que por cualquiera de las dos fórmulas este muchacho no vaya a tener una prisión suspendida, sino que vaya a la cárcel a cumplir una determinada cantidad de años, sea por un lado o por el otro. La diferencia es que uno puede ser mucho más tiempo con el otro. Sí, exacto. Y posiblemente la defensa lo que quiere hacer es quedarse con el homicidio culposo, tratar de negar que hay fuga en accidente de tránsito y omisión de deber de socorro bajo ese estado de shock que le han puesto la etiqueta, pero que hasta el día de hoy no sabemos
si el chico, por ejemplo, tiene problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, No ha pasado cuál es una el pericia estado de tampoco. shock, y ni siquiera ha mostrado nada. Él dice que ha pasado un dosaje etílico, hasta ahora brilla el dosaje Claro, pero etílico. nadie va a pasar un dosaje etílico en estado de shock. Estás en estado de shock, no puedes hacer nada. Básicamente. No, pero es la estrategia te del vas a- abogado de ahí, obviamente, ¿no? pero se cae solita, pues, ¿no? Entonces, esa es la fórmula. Por un lado, puedes llegar a tener, sumando penas, casi 25 años. Con el homicidio culposo estamos hablando de 8 más 3 de omisión de deber de socorro, y fuga son 4, 8 y 3, 11, 15. ¿Y de la otra forma? De la otra forma ya estamos hablando de más de 30 años de pena privativa. Pero sobre lo primero, ayer ya la defensa adelanta que probablemente, Fiscalía adelanta que probablemente él se va a acoger a la terminación anticipada y ahí hay un beneficio de reducción de pena de un sexto. Sí, exacto. Pero bueno, yo de lo que he escuchado ya no sé qué tipo de determinación va a ser, ¿no? Porque el abogado promete mucho, pero a la hora de la hora, cuando uno ve el contenido, no dice mucho. Hablan tampoco. mucho del abogado. ¿Quién es Moreno? ¿De qué se caracteriza Moreno como Moreno abogado? tiene una contra historia, patrocinado? ¿no? Tiene algunos casos atrás de los cuales se hicieron públicos. Así que Moreno es un personaje bastante vinculado a la política y se ha caracterizado por unas publicaciones que explícitamente son hechas no para combatir el fondo, sino para utilizar la forma. Es como una especie de mago de las formas. No sé si usted está de acuerdo conmigo, doctor, o si conoce los casos de los que hablamos. Sí, bueno, los que somos abogados siempre escuchamos de los sofistas, esos que nos quieren teatralizar las cosas y al final no nos dicen nada, nos quieren ganar el impacto con algún argumento sacado un poco de los pelos. Pero en el caso de él, como es de público conocimiento, es un abogado que tiene una investigación por organización criminal porque supuestamente perteneció a una cúpula con Patricia Benavides. Pero hay un dato adicional que la abogada, yo le escuché, la abogada anterior de la familia Marzano dijo, y esto es que el mismo séquito de abogados de Moreno es el mismo grupo de abogados que defiende a la periodista Linares. Y este es un modus operandi que de hecho en este caso Valquiria también se había detectado, porque este abogado Emerson, no me acuerdo el apellido, que también está personado, inicialmente esa persona en favor de Villar y luego Moreno está en favor de Linares. Entonces eso es algo que es un poco censurable porque el testigo no debería estar cerca al imputado porque justamente el testigo tiene que ser imparcial, objetivo, ¿no? Sí. A ver, sobre los elementos que son importantes para la investigación. Las cámaras del restaurante. No se ha dicho nada tampoco del celular de este chico. Ok, ¿qué hacer ahí? ¿No? Porque todo necesita orden judicial al final. Y Sí. determinar si había alguien más en el vehículo, quizás. Claro, en efecto. Bueno, las cámaras del restaurante no sé si ya las han pedido. Yo tuve la oportunidad de revisar la resolución de ampliación porque también la familia en algún momento me contactó para ver si yo asumía la defensa de ellos. De la familia De la familia de Marzano, Ah, no mira, de la no sabía familia de eso. Villar. Entonces ahí no habían determinado nada todavía de las cámaras. Creo que la Fiscalía y esta resolución que les comento es del 20 de diciembre. O sea, ya el 20 de diciembre sabíamos que el chico había estado en un restaurante, ya se hablaba de la boleta, se hablaba Febrero. de 20 de febrero, perdón. Ya se hablaban de más intervinientes y creo que la Fiscalía quizás a ese momento no está con la misma rapidez, y eso lo vemos en haber pedido tardíamente el impedimento de salida por más que el chico no se haya ido. Entonces creo que las cámaras es importante. Lo del celular sí hay que tener cuidado porque el celular o bien el chico lo entrega, que bajo la defensa dudo mucho que lo vaya a entregar, o por el contrario la Fiscalía pide al juez que el juez incaute el teléfono, pero ahí viene otra disyuntiva, que tú Hasta puedes incautar, eso. pero el acceso al teléfono necesita una clave Como y Santibáñez cuando hizo salvo todo, que tú ¿no? des el consentimiento, el celular es impenetrable, sobre todo si es un iPhone 14 hacia ¿Por qué no asumió la defensa de la familia Marzano, doctor? No, básicamente por razones puntualmente económicas, Ah, ok. ¿no? Eso es. Ok, pero desde su óptica y el análisis que hace, ¿cuánto de éxito habría en este caso? Yo creo que debería haber un éxito bastante alto y eso en su momento lo conversamos con la familia. El tema pasa porque la fiscal se ponga un poco más la rapidez, ¿no? Y se apresure en pedir las medidas y como decía hace un rato, la investigación está bastante clara, lo que la Fiscalía tiene que hacer es avanzar con los actos de investigación. Y en el caso, por ejemplo, de aquellas personas que no quieren concurrir, como el caso de la periodista Linares, que ha pedido reprogramación hasta 3 veces, tiene que disponer una medida más fuerte. Un testigo puede ir arrestado por la policía
Para dar y su ser llevado testimonio para nada dar su más, testimonio. y luego se le libera. Claro, la fiscalía no ha hecho eso hasta el día de hoy. Ahora, por el lado de la reparación, si bien es cierto la familia no quiere llegar a un acuerdo, sí es verdad que al final del proceso, o bien dentro del proceso penal, el Estado da una reparación, o bien uno se constituye en parte civil y pelea una reparación también. En este caso, definitivamente esto va a ser importante para la familia, porque evidentemente nadie está comprando la vida de nadie, pero hay algunos temas que tienen al final un tema monetario, ¿no? O sea, va a haber psicólogos que se van a tener que pagar, van a haber una serie de gastos y además una compensación, porque esta gente evidentemente no está en la mejor disposición para seguir con su vida normal. Una reparación civil, desgraciadamente, en el Perú, por casos como estos, suelen ser bien escasas, ¿no? Solo para que la gente que nos escucha tenga una idea, yo he llevado casos donde el desvivimiento de una persona no llega a pasar de 15, 20, 25 mil soles, ¿no? Por una vida. ¿Ese es el se costo? pierde es lo que normalmente se da. Es lo que normalmente se da. Wow. Por eso es que el tema de que no quieran llegar a un acuerdo por fuera es bien importante, porque normalmente cuando llegas a un acuerdo por fuera ya estás hablando de montos que van 10 veces lo que esperarías recibir. Pero si no llegas a un acuerdo, entonces la justicia puede actuar con más libertad, porque normalmente esos acuerdos por fuera involucran que tú bajes la artillería para que la fiscalía no sea tan agresiva, ¿no? Aquí no se está buscando eso y eso yo considero que llama bastante la atención. Claro, ahora, en mi experiencia, porque tengo bastante experiencia en accidentes de trabajo, ya últimamente los fiscales no están comprando tan fácilmente que, bueno, pase el accidente, la empresa le paga a la familia del trabajador por la muerte y automáticamente se decae la investigación penal. Hace 10 años eso sucedía, pero ahora no. He tenido casos, y de hecho con José Miguel trabajamos un caso, sino que no me puedo referir a ellos por razones de reserva, en donde, a pesar de que llegamos a un acuerdo con la empresa, la fiscalía prosiguió la causa penal. Y José Miguel sabrá muy bien de qué caso me refiero. Los directivos siguen estando investigados. Entonces, eso me parece fenomenal. Por supuesto. Porque una cosa es la reparación del daño y otra cosa son los delitos que tienen sus consecuencias independientes, ¿no? Entonces, yo, por otro lado, Martín, no veo una intención de reparar porque, nuevamente, en mi experiencia, si mi cliente quiere pagar, se comunica, habla, las cosas se hablan directamente. No ando, como han hecho ellos, buscando un contacto a través de un tercero. Como decía ayer el abogado, ni siquiera entre abogados se han comunicado. Entonces, ¿qué ánimo hay realmente de querer reparar si no se han comunicado entre ellos directamente? Y con esto cierro, ¿qué ánimo puede haber también de esclarecer quiénes eventualmente han ayudado a esto? Porque la Fiscalía ha denunciado que probablemente hay funcionarios públicos que han ayudado a la familia. Eso es grave. Yo creo que un día después del accidente aproximadamente ya se sabía la identidad de la persona. Lo que no he escuchado, eso lo veremos más adelante, qué tan cierto es que en efecto hay personas directamente involucradas. En un accidente de tránsito, normalmente todo, tu cliente se queda y así no sea tu culpa, la persona queda detenida 24 a 48 Hemos visto casos, a ver, perdón, ahí no me interrumpa, pero una cisterna que atropelló y que estaba trabajando, recuerda este conductor de transporte público que tenía todo en norma y que pasó un accidente, lo intervinieron 24 horas. Y se Acá no hacen ocurre lo unas celdas mismo. medias hechizas en las comisarías para detener a estas personas que además no hay la implementación. En la misma familia tiene que darle la comida, etcétera. Sí, pero la persona, si hay un accidente de tránsito y hay un herido, esa persona se queda 24 horas sí o sí. No hay manera. Y acá un mensaje a Daniel, a Cero Miedo, que yo coincido también con ellos, que dicen, parece que no hay la misma indignación cuando ocurre un caso también que no sea en San Isidro. A ver, yo he visto el caso y no olvidemos lo que pasó en la Panamericana Norte, cerca a Chancay, con 6 personas que también murieron en un accidente de tránsito. No olvidemos tampoco el caso en la parte de Chao, donde también un accidente de tránsito provocó la muerte de varias personas, y ahí pareciera que no hay la misma indignación. Pero sí la hay. Lo que pasa Claro. es que los medios de comunicación no pueden cubrir. El Perú, con el tránsito que tiene, sufre de estas cosas todos los días. Y a eso voy yo. Pero hemos evolucionado. Yo, desgraciadamente, tal vez haya gente que no esté de acuerdo conmigo, pero como bien dice el doctor, hace 20 años atropellaban a una persona y en situ, con el herido en el piso, arreglaban con plata el asunto y cada quien se iba para su casa. Eso ya no funciona así. En distritos
que no son San Isidro, que no son Miraflores, que no son San Borja. Hoy en día la policía detiene a la persona y sí hay una investigación mucho más eficiente de lo que había antes. Hay mucho por arreglar, es verdad, pero hemos evolucionado un montón. Y sí hay un montón de gente que la pasa mal, pero los medios de comunicación, en este caso en particular, le han tomado la atención porque la persona que murió era una deportista destacada y la persona que estuvo vinculado al accidente es cercano a una periodista conocida. Sí, pero efectivamente sí hay indignación. Exacto, tiene que haberlo. Te agradecemos bastante, Daniel, por todo eso. Muchas gracias por haber estado. Perdón, Francisco, que estoy viendo acá también que sigue con Daniel, nos está escribiendo en los chats. Vamos a hablar con Daniel también, que escribe todo eso. Muchas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros. Hasta luego, un ¿Ya? gusto. Muchas gracias. Muy amable. A ver, Daniel, sí, yo insisto, Daniel, claro, Daniel con lo que dice.